Veamos el siguiente tema, por cuestión de tiempo y por cuestión de que no es tan difícil para que ustedes lo lean y lo comprendan, que no se necesita explicación porque pues el tema es la Enciclopedia de las Ciencias Penales. Aquí está contenido todas las ciencias que conforman la enciclopedia. Hay una definición de cada rama o de cada ciencia. Luego viene la criminología como ciencia. Entonces ustedes me van a hacer favor las diferentes teorías de socialización y la victimología. Yo necesito que ustedes lo lean y saquen las ideas para que se comprenda de una manera más fácil, que saber en el caso de las ciencias qué es cada una de ellas, qué es la criminología, en qué consisten las teorías y qué es la victimología, ¿va? Como una ciencia más joven de las demás ciencias. Lo leen y en una clase X, un día de estos de clases, yo voy a preguntar si en caso al leerlo ustedes tienen alguna duda, pueden plantearlo. Porque este es un tema que como no se los dejo a ustedes para que lo lean, y aunque pues si surgen dudas yo lo explico, no es directamente como los otros temas del curso que yo los explico. Entonces yo no lo pregunto en el examen. Estos temas es bueno que ustedes los conozcan. Una cuestión de aprendizaje, pero que como la doctrina en general, pues no se usa como en la práctica, ¿va? Ya les explicaba en el caso de las fuentes cómo se utiliza. De hecho, hasta hoy tuve tiempo de estar leyendo unas sentencias de la CC. Bien, los temas son la Enciclopedia de las Ciencias Penales, es decir, de la página de la página 25 a la 34. Entonces, como les decía, la doctrina sirve en determinado momento para dar una definición de algún término que no sea muy claro o no esté muy claro y que usted pues lo quiera explicar para poder dictar una sentencia absolutoria o condenatoria. Yo me voy del lado más de la práctica, de lo que se mira a diario, porque al final de cuentas eso es lo que a ustedes les va a servir el día que ustedes ejerzan. O sea, la doctrina es cierto, uno debe conocer qué es tal cosa, qué es definir un concepto o algo, pero lo esencial es que ustedes sepan lo que pasa en la práctica, ¿verdad? Un tema, digamos, ustedes cuando ya trabajen, ya ejerzan, imagínense ustedes hablando, queriendo sacar a un subpreso
y que ustedes estén con la doctrina que el derecho penal es un conjunto de normas jurídicas, que el principio de legalidad, que las fuentes directas. Eso en sí no les va a ayudar en nada. Entonces, lo leen. Les voy a dejar esta semana para que lo lean, saquen lo más importante del tema. Y si tienen ustedes alguna duda, lo pueden plantear la próxima semana, porque en un determinado día de clases yo vengo y pregunto. Es cierto que esto no va a tener un punteo, pero les puede servir más adelante en el caso de que no puedan llegar a zona, les haga falta unos 3, 2 o 1 punto, o para ganar la clase, ¿no? No estoy diciendo que vayan a necesitarlo, pero si en caso lo necesitan, la participación que tengan en clase en cuanto a que yo les dejo trabajo, entonces tienen que saber, ¿verdad? Bien. Entonces vamos a empezar con lo que es la ley penal, página 35. Yo se los voy a dar la definición del concepto de ley penal, empezando del final para el principio. Alejandra. Ya, fíjese que tengo como una duda por acá. Ajá, Sí sé dígame. que hay que leer de la página 25 a la 34, ¿verdad? La que Ajá. teníamos que analizar e ir sacando más más importante, pero por acá tengo una serie de títulos abajo donde dice Enciclopedia de las Ciencias Penales de Luis Jiménez. ¿Esto que Uh-huh. está abajo hay que investigarlo o son los mismos temas que nos tienen hasta la página 34 o hay que investigar los temas también por aparte en Google o en otra aplicación para No, no, recopilar no, más no, información? no, no. Todo esto está en las siguientes páginas. Está definida cada una de las ciencias que están incluidas dentro de la enciclopedia de las ciencias penales. Bueno, licenciada, muchas gracias. Vaya de nada. Bien, entonces vamos a definir a la ley penal como el conjunto de normas jurídicas establecidas por el Estado y aplicadas a un conjunto de personas o un grupo de personas que conforman una sociedad jurídicamente organizada. Esa norma jurídica tiene un doble contenido. El primer contenido es la descripción de una conducta antijurídica o delictiva. Y un segundo contenido es la descripción de las consecuencias penales, llámese penas y o medidas de seguridad. Es decir, que en cualquier norma jurídica, principalmente las penales, siempre se va a encontrar esa descripción de una conducta antijurídica o delictiva y una consecuencia penal que va a ser la pena o las medidas de seguridad. Entonces, yo les voy a leer para los que tienen, vayan comprando ya ahorita su código, porque no es que lo vayamos a ver ya todo su contenido, sino que a veces sirve de, yo señalo un ejemplo y ustedes pueden ir utilizando. Entonces nos vamos, para quienes lo tienen, nos vamos a ir al artículo 251 que regula lo que es el delito de robo. Entonces señala ahí, quien sin la debida autorización y con violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión, tome cosa, mueble, total o parcialmente ajena, será sancionado con prisión de 3
a 12 años. Así de manera voluntaria. ¿Quién me puede, de acuerdo a ese artículo, quién me puede señalar ese doble contenido de la norma jurídica? ¿Cómo así? La pregunta. Bueno, mira pues, yo les dije que toda norma jurídica tiene un doble contenido. El primer contenido es la descripción de una conducta antijurídica o delictiva. Y un segundo contenido es la descripción de las consecuencias penales, las penas y o medidas de seguridad. Yo vine y le leí el artículo 251 que regula lo que es el delito de robo. Entonces se lo voy a volver a leer y ustedes me van a decir o me van a identificar de lo que yo les voy a leer, o sea, del contenido del artículo 251, delito de robo, donde se constituye la descripción de la conducta antijurídica delictiva y la descripción de las consecuencias penales. Entonces, quien sin la debida autorización y con violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión, tome cosa, mueble total o parcialmente ajena, será sancionado con prisión de 3 a 12 años. Entonces ustedes me van a decir, ¿de qué parte a qué parte se da la descripción de una conducta antijurídica o delictiva y de qué parte a qué otra parte las consecuencias penales? A ver, Alejandra. Supongo que la parte, la descripción de la conducta antijurídica, supongo que es donde dice quien sin la debida autorización y con violencia anterior, simultánea o posterior a la presión, tomare cosa o mueble o total parcial ajena, será ajena. Supongo que llega hasta ajena. La Ajá. otra parte es donde dice será sancionado con prisión de 3 a 12 años. Gracias, Alejandra. ¿Alguien más? Sí, no hay pierde, porque, o sea, tal vez cuando decimos norma jurídica, pensamos que la norma jurídica es la ley completa, pero aquí lo que se está refiriendo como norma jurídica es un precepto legal, en este caso un delito. Entonces, la descripción de una conducta antijurídica o delictiva es la acción, es el elemento que va a indicar cuál es lo prohibido, qué conducta es la que no se debe de hacer para la comisión del hecho delictivo y la descripción de las consecuencias penales. Y aquí está, las penas y o medidas de seguridad. Entonces, la sanción es prisión. Puede ser que sea un delito penado con multa, puede ser que sea una falta penada con arresto, o bien, en lugar de una pena de prisión, de multa, de arresto, se le puede aplicar una medida de seguridad. Entonces ahí ya tenemos ese doble contenido de la norma jurídica. ¿Quedó claro? Bueno, entonces seguimos. Veamos lo que es el principio de legalidad. Aquí tenemos señalado que el principio de legalidad como tal no está definido, pero tenemos acciones que lo señalan. En este caso, el artículo 17 de la Constitución
en donde señala que no son punibles las acciones o omisiones que no estén calificadas como delito o falta y penadas por ley anterior a su perpetración. Es decir, que si usted realiza una acción y esa acción no se encuentra regulada en ley, en una norma jurídica como delito o falta, usted no va a incurrir en delito, no va a incurrir en falta, no va a violar una norma, no va a cometer una conducta antijurídica, una conducta delictiva. Y nos vamos también al artículo 1 del Código Penal, en donde también está regulado el principio de legalidad. Aquí ya está un poquito más señalado, no dice de la legalidad. Nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas por ley anterior a su perpetración, ni se impondrán otras penas que no sean las previamente establecidas en ley. Es decir, volvemos a lo que señala el artículo 17 de la Constitución. Una conducta de una persona media vez no sea una conducta antijurídica, una conducta delictiva y no esté señalada en ley como delito o falta, la persona no puede ser detenida y tampoco puede aplicársele una pena que no esté estipulada en ley. Si la ley dice de 3 a 5 años, no se le puede poner 2 años ni se le puede poner 6 años, porque la ley está, ahí está regulada la sanción. Porque en todo caso estaríamos no hablando ya del principio de legalidad, sino que de lo que es la analogía. Y de acuerdo al artículo 7 del Código Penal, en derecho penal, en acciones penales, no puede aplicarse la analogía. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en la aplicación del principio de legalidad. ¿Alguna pregunta? Dígame. Bien, lo vamos a ver más adelante, pero se lo voy a para que no esté con esa curiosidad. La analogía, digamos, es la aplicación, digamos, en casos similares, querer resolver, digamos, como mejor se lo voy a poner un ejemplo. Digamos, hay un caso que se encuentra regulado en ley. Hay otro caso que es similar a ese caso que se encuentra regulado en ley, pero que no hay norma aplicable. Pero como ese caso es similar al que sí tiene una norma jurídica para resolverlo, entonces venimos y utilizamos esa similitud para poder aplicarlo. Entonces ahí se constituye la analogía. Ni que favorezca al reo, porque en este caso no podemos, póngale, es un perjuicio, digamos, la analogía sería, por ejemplo, que uno quiera favorecerlo, que haya una sanción de una prisión de 2 años a 5 y que por favorecerlo se le quiera poner 1, no se puede. O que se quiera aplicar que es conmutable, que porque
Bueno, de 2 a 5 sí puede ser conmutable, pero digamos que la pena sea de 2 a 6 y que solo por el hecho de ayudar al reo le vamos a aplicar una conmutabilidad, no se puede, porque eso ya sería inventarse uno la sanción, la pena. Ujú. Bueno, vaya. Bien, entonces continuamos con el principio de legalidad. Ahorita Eh, me disculpe una consulta, ¿no? sí, Kevin. Yo tenía la duda así como, por ejemplo, las amenazas Ajá. también se pueden clasificar como faltas y como delitos. Fíjese que sí, de hecho, hay algunas faltas que tienen cierta similitud con los delitos, con la diferencia que en el caso de los delitos es un poquito más la gravedad que las faltas. En el caso de la amenaza, para que se pueda constituir como delito, y así no sé ahorita, va, pero eh, en el Ministerio Público toman para que sea delito de amenazas que la amenaza sea reiterativa, es decir, que sean 2 o 3 veces la amenaza. En el caso de las faltas, porque así lo señala la falta, eh, dice que cuando se amenaza a alguien y posteriormente eh, eh, no existe esa amenaza, o sea, ya es como cuando uno se pelea con alguien que te voy a matar o te voy a hacer aquí, te voy a hacer, pero es solamente la euforia del momento, el enojo, ¿no? Del momento, la molestia. Y resulta que ya después de eso ya no existe esa reiteración de amenaza. Pero esto es una cuestión de, de verlo desde dos puntos de vista, porque hay muchas veces que hay gente que amenaza una vez y es más que suficiente, ¿no? Para hacer lo que están diciendo que van a hacer como amenaza. Pero a veces, como le digo, por la molestia, por el enojo, que estamos colorados de enojados y venimos y amenazamos, pero eso no, ya al día siguiente ya se nos pasó, ¿va? Entonces ahí se puede calificar como una falta. Ahora ya una cuestión que te voy a matar y que no como vi yo una resolución de ahí en el Ministerio Público que decía que como no, que no era amenaza, sino que era una falta, que no era delito de amenaza, sino que una falta contra las personas, porque el sujeto activo, o sea, quien amenazaba, no lo había hecho con arma de fuego o arma blanca y que no lo había hecho en persona, sino que lo había hecho por llamadas. Y si uno analiza lo que está establecido en el delito de amenazas, ahí no dice que tiene que ser con arma de fuego, con arma blanca o que tiene que ser de frente, presente la persona, ¿no? O sea, por teléfono, por correo, por texto, por cualquier cosa se da por cualquier medio se da la amenaza. Y eso no significa que por eso constituya una falta. Pues sí, amenaza es amenaza. Eh, Muy bien. ¿Quedó claro, Kevin? ¿O tiene algo más? Sí, vi que está claro. Entonces le quería, bueno, para corroborar, ¿no? Esto forma parte de de la analogía, ¿no? ¿Cuál? El Esta considerar situación. toda esta situación, sí. Sí. Es como, fíjense que, bueno,
es mi criterio. Ya ustedes se formarán su criterio cuando ustedes conozcan algunas leyes, pero cuando se dictan medidas de seguridad por cuestión de violencia intrafamiliar o violencia contra la mujer, hay jueces o el Ministerio Público a veces pide unas medidas de seguridad que no están establecidas. Las medidas de seguridad, por ejemplo, hay una que dice que la persona no puede molestar en la residencia o en el lugar de trabajo de la supuesta agraviada ni a su familia, ¿va? Pero hay algunos que han puesto como medida de que no se le llame por teléfono, que no se le llame, que no se le mande amenazas por correo electrónico, o sea que eso eso no existe, ¿no? No existe dentro de la normativa. Entonces, si fuera un caso penal, pues no. Y generalmente las medidas se aplican a los delitos de violencia contra la mujer, va, ahí no es procedente y estamos constituyendo analogía. Gracias. Bueno, ¿alguien más? Bien, entonces continuamos. Principio de legalidad. Principio de legalidad. Disculpen, es que leí un pantallazo porque después nos piden pruebas de que estamos dando clases. Entonces, estoy grabando aquí. Bien. El principio de legalidad penal se presenta en la doctrina con distintas denominaciones, pero desde luego, de semejante contenido, en términos generales, el principio se refiere a la previsión legal de toda conducta humana que pretenda ser incriminada. Y a esto se le llama principio de legalidad. Es decir, que el principio de legalidad va a constituir un derecho para la persona que se le está sindicando de la comisión de un hecho delictivo. Ese principio de legalidad se tiene que dar primero porque que calificar la conducta del individuo que está siendo sindicado sí constituye delito, sí constituye falta para poder iniciársele un proceso penal y que pueda ser sancionado a través de una sentencia condenatoria o bien una sentencia absolutoria. Entonces, la violación de eso, imagínense que una acción que fue calificada como delito y no puede ser encuadrada en ningún delito ni en ninguna norma jurídica, pueda llegar a constituirse hasta un debate en donde al final la sentencia tiene que ser absolutoria, porque a esta persona se le está violentando sus derechos, sobre todo los enmarcados en el principio de legalidad. Entonces, yo ya les definí la ley penal, pero aquí hay otras dos definiciones que señalan que la ley penal es aquella disposición por virtud del cual el Estado crea derecho con carácter de generalidad, estableciendo las penas correspondientes a los delitos que define. Y otra definición que es un conjunto de normas jurídicas que definen los delitos y las faltas
determina las responsabilidades o las exenciones y establecen las penas o medidas de seguridad que correspondan a las figuras delictivas. Luego tenemos las características de la ley penal. La primera característica señalada es la generalidad, la obligatoriedad e igualdad de la ley penal. ¿Y por qué se dan estas tres? Pues primero, porque la ley es aplicable a todas las personas, sean estas personas individuales o sean personas jurídicas. Y estas personas habitan en una sociedad, habitan en un país. Y esta sociedad, estas personas, tienen una obligación de cumplimiento de esas normas jurídicas, o sea, la ley. Entonces, ahí estamos hablando que el hecho de que una norma jurídica nace para ser obligatoria a todas las personas que conforman un país, que conforman una sociedad, estamos hablando de generalidad. Y obligatoriedad porque toda norma es de cumplimiento obligatorio. Ahora bien, ¿cómo vamos a aplicar la igualdad? La ley se aplica por igual a todos. Todas las personas frente a la ley penal son iguales. Nadie es superior a la ley penal, a la ley. Pero tenemos una excepción, que la ley no es igual para aquellas personas que están en un cargo o que tienen un cargo que goza de ciertos privilegios, como lo es la inmunidad y el antejuicio. Solo esas personas que gozan de inmunidad y gozan de antejuicio, se puede decir que no se les aplica igualmente la ley, no porque si cometieron un ilícito no se les vaya a sancionar, porque hay una ley y nadie es superior a la ley. Aquí la diferencia o la excepción se va a dar porque previo a un señalamiento a estas personas se les va a hacer un juicio previo en donde se va a investigar. Si la persona cometió ese ilícito, entonces con esa investigación se le puede dar con lugar el antejuicio y pierde la inmunidad. O sea, la diferencia con un ciudadano normal es que el ciudadano normal lo detienen y allá va el procedimiento, no le están haciendo una investigación previa. En cambio, al funcionario que goza de antejuicio o de inmunidad, sí se le hace un juicio previo y a eso le llamamos el antejuicio. ¿Alguna pregunta? No le. Bien, entonces, otra de las características es la exclusividad de la ley penal. La exclusividad de la ley en la creación del derecho penal. Es decir, que de acuerdo con el principio de legalidad, de defensa o de reserva que contiene el artículo 1 del Código Penal, en donde señala que nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas por el anterior a su perpetración, ni se impondrán otras penas que no sean las que estén previamente establecidas en la ley. Entonces la exclusividad se deriva del origen de la ley y de que solo ella puede definir los delitos. En el artículo 157 de la Constitución establece que la potestad legislativa corresponde al Congreso de la República, compuesta por diputados electos directamente
por el pueblo en sufragio universal y secreto, es decir, que solo la ley penal puede crear delitos y establecer las penas y medidas de seguridad para los mismos. Ningún otro ente puede realizar esta creación de normas, salvo de que estuviéramos en un gobierno de facto, donde sería el Ejecutivo que cree las normas jurídicas. A eso le vamos a llamar exclusividad, porque solamente un ente es el que crea normas jurídicas, y en este caso la ley, ¿verdad? Que es la única fuente directa del derecho penal para la creación de la ley. ¿Alguna pregunta? No, Ligda. Bueno, continuamos. Permanencia e ineludibilidad de la ley penal. Se refiere que la ley penal pertenece en el tiempo y en el espacio hasta que otra ley la abrogue o la derogue. Ya sabemos que abrogar es la abolición total de una ley y derogar es la abolición parcial de una ley. Y mientras ésta permanezca, debe ser ineludible para todos los que habitan el territorio nacional, salvo las limitaciones de inmunidad y antejuicio a que nos referimos anteriormente. Entonces vamos a decir que la ley permanece mientras no sea abrogada o derogada. Y mientras que la ley esté en vigencia, debe de ser ineludible, es decir, de cumplimiento obligatorio para todos los habitantes del territorio nacional, a excepción de quienes gozan de inmunidad y antejuicio. Luego viene otra característica del derecho penal, que es la imperatividad de la ley penal. Se refiere a que las normas penales, a contrario sensu de otro tipo de normas, contienen generalmente prohibiciones o mandatos que todos deben cumplir. No deja nada a la voluntad de las personas, manda hacer o prohíbe hacer, sin contar con la anuencia de la persona que solo debe de acatarla. Caso contrario, la amenaza con la imposición de una pena. Es imperativa la ley. ¿Por qué? Porque es de cumplimiento obligatorio, se tiene que hacer, y si no se hace, puede ser sancionado a través de la imposición de una pena. Es sancionadora. Se habla de un derecho penal preventivo, reeducador, reformador y rehabilitador. Pero lo que distingue a la norma penal es la sanción. Puede ser una pena o una medida de seguridad. En este sentido, la ley penal siempre va a ser sancionadora. Y por último tenemos que es constitucional. Se refiere a que la ley penal no solamente debe de tener su fundamento en la ley suprema, que es la Constitución de la República, sino debe de responder a postulados y lineamientos políticos. Hoy en día, pues para poder aplicar de manera justa la ley o de una manera más amplia, se toman también normas internacionales, acuerdos o tratados internacionales en los que Guatemala es firmante. ¿Alguna duda?
Sí, abrogar es abolir totalmente, o sea, dejar sin vigencia una norma. Y derogar es cuando se hacen las reformas, ¿no? Que se reforma el artículo tal, que se deja sin efecto el artículo tal o sin aplicación o se declara una inconstitucionalidad. Entonces ahí estamos hablando de derogar. Bien, entonces pasamos a las formas de la ley penal. Cuando se refiere uno a la forma de ley penal, se toma como base el órgano u organismo del cual tomó vida. En ese sentido, hablamos de la ley penal formal y de la ley penal material. O sea, las formas de la ley penal son la ley penal formal y la ley penal material. Cuando hablamos de ley penal formal, es el precepto jurídico penal que nace del organismo técnicamente facultado para la creación de una norma jurídica. En este caso, o aquí en Guatemala, es el Congreso de la República, o sea, el organismo legislativo. La ley penal material es una disposición o un precepto de carácter general acompañado de una sanción punitiva que precisamente no ha emanado del órgano constitucionalmente establecido para crearla. Tal es el caso de los decretos leyes. También se llaman así las leyes que teniendo contenido penal no se encuentran en el Código Penal. Es decir, que esta ley es ley penal material, quien la creó fue un órgano no facultado por la ley, y esto sucede en los casos de los gobiernos de facto, eh, de esos que toman el poder a través de un golpe de Estado. Entre esto tenemos el decreto ley el 106, que es el Código Civil, para hacer la diferencia, ¿va? O sea, entre ley penal formal y ley penal material, la diferencia es quién creó la norma jurídica. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues yo espero que los demás igual, ¿no? Porque aquí escucho, lástima que no tienen los micrófonos, pero no sé, ¿será que tienen hambre o qué? ¿O sueño? No, Linda, ya cenamos. No, Bueno, por lo menos. licenciada. Sí, porque la Lick se siente solita y piensa que no le estamos escuchando. Sí, es que parece que se durmieron, no sé. Igual está el otro grupo hasta que les dije que encendieran su cámara porque saber qué hacían. Sí, me imagino que están cenando. No, licenciada. Bueno, eh, pasamos. Sí, eso veo. Ah, están desvelados. No se desvelen, hombre. Hay que dormir las 8 horas. Ah, bueno. Sí, yo sé que es un poquito cansado, llegar del trabajo y todavía sentarse 2 horas, ¿no? Pero bueno, todo en la vida necesita sacrificio para llegar a donde queremos. Si no nos sacrificamos, nos quedamos igual.
Bien, entonces vamos a hablar de un poquito de las especies de la ley penal y pues para que ustedes vayan a los que no han cenado, vayan a cenar bien y si no, pues vayan a tratar de descansar un poquito. Pero vamos a ver así lo que son las especies de la ley penal. Cuando nos referimos a las especies de la ley penal, partimos de un sistema jurídico, en el caso de Guatemala, aparte del Código Penal, que es una ley penal ordinaria, que es ordinaria, perdón, también hay otros cuerpos legales que indudablemente se han convertido en especies de la ley penal. Es decir, que el Código Penal es una ley ordinaria, general, de aplicación general, pero cuando se crean normas especiales, son de aplicación especial para determinada materia o para determinado grupo. Entonces, estas especies se dividen en leyes penales especiales, los convenios internacionales y los decretos leyes. Cuando se habla de leyes penales especiales, se habla de un conjunto de normas jurídico-penales que no estando contenidas en el Código Penal, regulan conductas de personas pertenecientes a cierto fuero o tutelan bienes o valores jurídicos específicos, convirtiéndose en leyes penales especiales. Por ejemplo, el Código Penal Militar, que en este caso se aplica a un grupo de personas pertenecientes a un fuero, el fuero militar. También está la ley de contrabando y defraudación aduanera, que aquí ya es una ley especial sobre determinada materia. Lo mismo la ley de narcoactividad, las leyes ambientales, ¿no? Son leyes especiales. Entonces, en el caso de los convenios internacionales, son todos aquellos acuerdos o tratados que se llevan a cabo entre distintos países que contienen normas de tipo jurídico penal y que se convierten en leyes obligatorias para los habitantes de un país cuando una ley interna los convierte en legislación del Estado, por ser países signatarios o suscriptores del mismo. Tal el caso del Código de Bustamante, que es el Código de Derecho Internacional Privado, y el Pacto de San José. Es decir, que son todos aquellos tratados o acuerdos en los que Guatemala es suscriptor o es signatario, es decir, firmante. Entonces, se convierten en normas internas cuando el Congreso las vuelve normas ordinarias, es decir, aprueba. En el caso de los decretos leyes, son disposiciones jurídicas que emanan con carácter de leyes del organismo ejecutivo, cuando por cualquier razón no se encuentra reunido o no existe el Congreso de la República. Nacen regularmente en un estado de emergencia o en un gobierno de facto. Luego vienen las leyes penales en blanco o abiertas. En este caso es un precepto incompleto y variable en cuanto a su contenido. No así en cuanto a la sanción que está bien determinada. Son leyes penales en blanco o abiertas, aquellas que aparecen en el Código Penal, bien señalada la pena, pero la descripción de la figura delictiva debe de buscarse en una ley distinta o reglamento de autoridad competente a los que queda remitida la ley penal. Es decir, si ustedes se van a un delito en donde la descripción de la conducta delictiva
no se las da, las remite a otra norma o bien a otro precepto de la misma norma jurídica. Y ahí solo aparece la sanción. Y aquí les dan el artículo 305 que regula el delito de contravención de medidas sanitarias. Y pongan atención porque ahí van a ver ustedes la diferencia. Quien infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las autoridades sanitarias para impedir la introducción o propagación de una epidemia, de una plaga vegetal o de una epizootia susceptible de afectar a los seres humanos, será sancionada con prisión de 6 meses a 2 años. Este delito es una ley penal en blanco o abierta. ¿Por qué? Porque para poder determinar cuáles son esas medidas impuestas para evitar la introducción o propagación de una epidemia, de una plaga vegetal o una epizootia, tendríamos que irnos a algún reglamento sanitario a través del MAGA, del Código de Salud, etcétera. Entonces, y yéndonos allá, tendríamos que verificar cuáles las provisiones para poder determinar si se incurre o no se incurre en este delito. El delito que, una acción que se da mucho con este delito, por ejemplo, el contrabando de gallinas o el contrabando de... no es contrabando. Por ejemplo, en el país, el MAGA tiene inscritas o registradas a las granjas que venden pollo, gallinas, huevos. Entonces, las personas que comercian con las gallinas, con los pollos, con los huevos, tienen que comprar en estas granjas. Si no se compran estas granjas y en el camino lo detiene la policía y no presenta ninguna documentación, porque de hecho no las compró en las granjas autorizadas, entonces incurre aquí. ¿Por qué? Porque se desconoce la procedencia de los animales, se desconoce la procedencia de los huevos. Y eso podría traer algún tipo de enfermedad, algún tipo de propagación de una epidemia, etcétera, etcétera. Entonces, también señalan aquí otro artículo, el 311, que es el delito de inhumaciones y exhumaciones ilegales. Quien practique inhumación, exhumación o traslado de un cadáver o restos humanos contraviniendo las disposiciones sanitarias correspondientes será sancionado con prisión de 1 mes a 6 meses y multa de 50 a 300 quetzales. ¿Cómo vamos a determinar si una persona cometió este delito? Pues verificando cuál es el procedimiento para sacar a una persona que ha sido enterrada, si se ha cumplido con esas disposiciones y si no se ha cumplido. Dentro de las disposiciones para hacer una inhumación, una exhumación, una persona que entierra a un familiar la sepulta, es de 5 años para poder sacar ahí a la persona, ¿no? Al cadáver. Si esta persona que se equivocó donde lo tenía que enterrar, lo entierra hoy y se va mañana que porque se equivocó de bóveda para enterrarlo y lo saca, ahí está cometiendo una ilegalidad porque no está cumpliendo con el requisito esencial que debe de ser 5 años para poder sacar un cadáver. Puedes decir, exhumar un cadáver. ¿Alguna pregunta? Y si la ley lo requiere, por ejemplo, para procesos de investigación del Ministerio Público. Bueno, es que eso es muy diferente. Aquí estamos hablando de enfermedad común, ¿no?
y cuando es, digamos, muerte violenta o que el cadáver ha sido entregado, ha sido enterrado y se sospecha que hay una acción que pudo haber sido matado, o sea, asesinado, o que existe elementos para considerar de que puede ser un delito, tiene que ser a través de una autorización judicial, la exhumación, o por ejemplo, cuando una persona que digamos cuando hay mucha quema, cuando hay incendios, que estos señores que se van para el norte, los mojados, y a veces mueren intoxicados, ¿no? Por el humo. Y se hace un levantamiento de cadáver y se entierra ahí, en el lugar, porque muchas veces se encuentra ya en estado de descomposición y eso también es peligroso, ¿no? Entonces se entierra posteriormente ahí, porque ahí tendría que venir una identificación de la persona porque se entierra como XX. Si hay un familiar que considera que o que cabe la posibilidad que sea su familiar el que esté enterrado ahí, hace el trámite a través del Ministerio Público y se solicita ante un juez de instancia para que sea exhumada la persona, sea reconocida para ejecutar su traslado. Pero por enfermedad común sí tenemos que esperar 5 años. Ok, Bien, entonces, abajo de las leyes penales en blanco abiertas, encontramos lo que son las leyes penales incompletas. Estas no dependen precisamente del auxilio de otra ley o reglamento, sino más bien de una interpretación extensiva, sin caer en analogía, ya que su conformación son deficientes y muy poco limitadas, no expresan todo lo que el legislador realmente quiso decir. Por otro lado, tanto las leyes penales en blanco y las leyes penales incompletas son esencialmente diferentes con las denominadas lagunas legales. En estas existe carencia absoluta de regulación legal, es decir, no existe ninguna norma legal que regule determinado tipo de conducta. Entonces decimos que estamos frente a una laguna legal. En el caso de las leyes penales incompletas, lo que se necesita es una interpretación un poquito más allá, de una manera extensiva, sin llegar a aplicar la analogía. O sea, aquí en las leyes penales incompletas está estipulado el precepto. Lo que no hay es una, digamos, no es que no nos estén diciendo cuál es la acción antijurídica o delictiva, sino que como que nos deja en duda, como que no es tan completa la descripción, tan correcta, que tenemos que interpretar un poquito más allá de lo que verdaderamente nos quiso decir el legislador. Y en el caso de las lagunas legales, pues ahí sí, hay una carencia total de norma, ¿no? Hay varias en algunas leyes en donde nos deja en qué hacer, ¿verdad? Por ejemplo, el procedimiento de delitos menos graves que está regulado en el 465 ter del Código Procesal Penal, es un procedimiento que inicia con una acusación o una querella por parte de la persona agraviada. Señala todo el procedimiento, pero le deja a criterio del juez, de acuerdo a la normativa que fue creada para el efecto, de que se pueden aplicar ciertos puntos del procedimiento ordinario, es decir, del proceso penal general o ordinario. Entonces,
En el procedimiento de delitos menos graves no se señala si al señor hay que ligarlo a proceso, si al señor hay que dictarle una medida de coerción. Eso no lo señala. Entonces, ahí hay que hacer una interpretación extensiva de acuerdo a las circulares, de acuerdo a las disposiciones que la Corte Suprema de Justicia realizó, porque no estaba normado esos otros procedimientos. Cuando ustedes vean el procesal penal y vean ese procedimiento, van a ver de que solo está regulado para que inicie sin detención flagrante. Inicia a través de una acusación por una denuncia X del Ministerio Público o por una denuncia o querella, se llama, de la persona agraviada, al sujeto pasivo de un delito. Pero en los casos de flagrancia, la Corte Suprema de Justicia tuvo que hacer una circular para establecer que en los casos de flagrancia se van a aplicar los artículos 81, 82 del Código Procesal Penal, que es el que se toma o el que contiene el procedimiento ordinario procesal penal para escuchar en delito flagrante a un sindicado. Entonces, ahí, primero, hasta se puede dar una laguna legal y al mismo tiempo unas leyes penales incompletas. ¿Alguna pregunta? O sea que una laguna penal se podría decir que es cuando no intentan o sea, no hayan como tipificar el delito, digo, ¿cómo sería? Sí, una laguna legal es que no le señala ningún procedimiento para realizarlo. Y en ese caso, ¿qué procede, Lick? Disculpe. Pues como aquí habría que hacer una aplicación, volviendo a lo que son las leyes incompletas, ¿verdad? La analogía no. La analogía no cabe aquí. O sea, en el caso que yo les expliqué, ese procedimiento de delitos menos graves, ahí había una laguna legal, porque solo estaba regulada en los casos de delitos no flagrantes el inicio del proceso. Pero en el caso de los delitos, en el caso de un delito flagrante, una persona detenida en un delito flagrante, no había procedimiento. Entonces, ahí había una laguna legal. ¿Qué hizo la Corte? Crearon una circular en donde establecía el procedimiento en los casos de delito flagrante. Nada, porque eso es lo que pasa, que fue inmediato. Fue inmediato, cuando vieron el error, fue inmediato. De hecho, como le digo, en ese procedimiento no hay un auto de procesamiento, solo se debe de señalar que se liga a proceso, porque si se dicta un auto de procedimiento, entonces dejaría de ser un procedimiento de delitos menos graves y ya se pasa a un procedimiento normal, al general. Hay muchas carencias ahí, hay muchas lagunas legales que de acuerdo a la circular de la Corte Suprema de Justicia, lo que hizo fue tratar de enmendar los errores que se hicieron, ¿va?
Porque lo que pasa que aquí en Guatemala muchas veces se hacen las normas no pensando en una buena aplicación, sino más bien en quedar bien con quien nos está proporcionando el apoyo económico, ¿va? Era una apuranza que se tenía el juez a la hora de aplicar ese procedimiento no hay, entonces tiene que, es como un gallo gallina, ¿no? Tendría que ser un procedimiento específico señalando todo el procedimiento, sin embargo hay carencia de algunas cosas en su aplicación y se tiene que ir al procedimiento normal, al procedimiento penal, al común. Entonces ahí hay también lagunas mentales, pero lagunas mentales, ¿verdad? Lagunas legales, pero también hay leyes incompletas. Vamos a ver aquí, alguien pregunta. ¿Cómo es que se llama cuando sale un nuevo delito? Que no está tipificado, pero no sé. O sea, delitos, los delitos o los preceptos jurídicos que nacen es porque están estipulados en delito. O sea, han creado muchos delitos, pero que no se han cometido varias veces. No sé qué, qué quiere plantear Levin, porque, o sea, Lo ¿cómo que se pasa es que llama? la Ajá. otra vez nos explicaba el Dani de por ejemplo, de un accidente en motos voladoras, ¿va? Y ese delito todavía no está tipificado en la ley, pero alguien viene y compra una moto voladora en Japón, que allá sí ya existen, ¿va? Pero aquí en Guatemala todavía no. Entonces se comete un accidente y choca. Pero la conducta sí está tipificada. O sea, el medio como el objeto con el cual se hace el delito no tiene nada que ver. Si es un accidente, es una lesión es culposa, su homicidio culposo en el caso del fallecimiento de una persona, no tiene nada que ver el objeto. ¿Acaso está estipulado en los accidentes de aviones? No está estipulado, por ejemplo, un homicidio culposo de avión, un homicidio culposo de camión, un homicidio culposo de motocicleta, no. Ahí dice quien lesione de una manera negligente, imprudente o de impericia, no dice en qué clase de vehículo. Ok, No, la jurisprudencia no puede llenar ese vacío para las lagunas legales. Levin, los delitos están estipulados. La forma como se cometen esas acciones son lo que está regulado. El objeto con el que se hace el delito no tiene absolutamente nada que ver. ¿Oyó? ok. Porque déjeme decirle que en el caso de los motores, de las lanchas que se utilizan para cruzar gente de un lado a otro ahí en San Miguel o de Flores a San Benito, los accidentes que se dan en el caso de un choque o de que dan vuelta y se ahoga a alguien, ahí cabe homicidio culposo. O sea, no se estipula que porque es en una lancha no está... Y si es moto voladora o si es moto no voladora, igual incurre. Traten de que no caer en que se les pueda confundir. Los delitos están señalados como delitos en el Código Penal y en todas las leyes especiales. ¿Cómo se cometan? Nosotros lo que tenemos que calificar es la forma como están los hechos para encuadrarlos en un delito. Los objetos, los medios, cómo se cometieron, eso no tiene absolutamente nada que ver. ¿Alguna otra pregunta?
Es que yo estaba confundiendo la jurisprudencia con la laguna legal. Pero es que la jurisprudencia son los fallos repetitivos en este caso, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Constitucionalidad, ¿va? Es diferente con la laguna legal, porque la laguna legal no hay norma, se queda el juzgador como qué hago ahora, ¿va? No hay una norma, pero se tiene que ver que se aplica, sin incurrir en una analogía. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Juan Carlos, posiblemente mañana le envío lo de las sentencias para que vean ustedes cómo aplican la doctrina y aplican los fallos, la jurisprudencia en una sentencia de la CC. Ya las tengo ahí, mañana se las remito. Así. Pero solo 2 se han comunicado, ¿verdad? Y habemos solamente 39. Es decir, que el resto ha de haber salido a pasear allá a Flores. No, Lick, están poniendo multa, no podemos entrar a Flores. Así quieren, ¿no? Sí, están poniendo multa en los casos de los que utilicen esas cosas que truenan en el escape o los que tienen luces de un color que no es el correcto, ¿no? Las luces blancas tienen que ser, no tienen que ser LED, porque hay unos que son rojas, verdes, ese ya se volvió un arcoíris de todo. El problema es que puede causar un accidente, ¿va? Pero mejor están en sus casas y ahorran dinero de la gasolina. Tienen, ¿Mm? Pues sí, bien están en su casa. Descansen sin ningún problema. Bueno, entonces nos vemos primero Dios mañana. Y ya Juan Carlos ya tiene el vínculo, ya se los ha de haber enviado para estar mañana. Traten de, a veces sí hoy sí me entré un poco más tarde porque terminé como a las 7 y algo con los de la A. Y de aquí que cené, entonces ya perdí todo el... Pero tratemos de estar puntuales. Vamos bien, ¿va? Tenemos chancecito para concluir, ir más despacio. Bueno, entonces nos saludamos mañana, primero Dios. Feliz noche. Que descansen. Gracias, Linda. Feliz noche, Lick. Feliz noche, licenciada. Buenas noches.